Muy buenos días. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestros temas de física y hoy vamos a les voy a dar a conocer el tema sobre distancia y desplazamiento, que ya nos adentramos en el tema de cinemática. Es muy importante que identifiquen estos dos conceptos para que no hayan confusiones, porque serán los conceptos que más se utilizarán de aquí en adelante ya en el tema de la cinemática. Entonces vamos a iniciar con distancia. Si nos referimos a la distancia, es la longitud entre dos puntos cualesquiera en el espacio. La distancia es una medida escalar porque es independiente de la dirección. Se expresa con un número y una unidad correspondiente, bien sea en metros, kilómetros o cualquier otra unidad de medida. Mientras que el desplazamiento es la distancia desde una posición inicial hasta una posición final, independientemente del recorrido. A diferencia de la distancia, el desplazamiento es una magnitud vectorial que depende de la dirección. Para ello se expresa como un valor numérico con su unidad respectiva, además de indicar dirección y el sentido. Aquí podemos observar una imagen donde se encuentran estos dos conceptos para poder dar mayor claridad. Entonces, identificamos la distancia, ¿sí?, como el trayecto que recorre una persona y lo puede hacer en diferentes longitudes, mientras que el desplazamiento solamente toma la posición inicial y la posición final, que se expresa por un vector o una recta. En este caso nos indica que el desplazamiento, como lo habíamos mencionado, es vectorial, se representa por un vector, y la distancia por su número escalar. Estas son medidas de longitud, pero el desplazamiento será siempre menor o igual a la distancia. Aquí tenemos un cuadro donde podemos diferenciar estos dos conceptos más a profundidad. Tenemos el significado. El significado de la distancia es la medida de la longitud recorrida por un cuerpo, mientras que el significado del desplazamiento es la medida de la variación en la posición de un cuerpo entre el punto inicial y un punto final. La magnitud de la distancia es escalar, como ya lo habíamos identificado, y la magnitud del desplazamiento es vectorial. ¿Cómo se expresa la distancia? La distancia se expresa en números y una unidad de magnitud, como por ejemplo en metros, que pueden ser 5 metros o 10 metros, mientras que el desplazamiento se expresa con un módulo, una unidad, dirección y sentido. Por ejemplo, 8 metros hacia el norte o 5 metros hacia el noreste. El valor de la distancia siempre va a ser positivo, mientras que el desplazamiento, su valor puede ser positivo, negativo o cero. Vamos a profundizar un poco más en estos dos conceptos. Entonces, ¿qué es la distancia? La distancia proviene del latín distantia, que significa aquello que está establecido lejos. La distancia se refiere a la longitud de la trayectoria que recorre. Esto quiere decir que partiendo de un punto A hasta un punto B existe una longitud que une estos dos puntos. A esa longitud de la trayectoria la llamamos distancia. Igualmente, si el recorrido se hace entre más de dos puntos, la distancia total recorrida será la suma de todas las distancias recorridas. Al tratarse de una magnitud escalar, la distancia se expresa en números y una unidad de magnitud, por ejemplo, 5 kilómetros. La distancia suele ser siempre mayor que el desplazamiento. Solo van a coincidir sus valores si la trayectoria es una recta. Aquí tenemos esta imagen donde podemos identificar la distancia. ¿Sí? Tenemos en este caso dos trayectos, uno donde realiza un recorrido más largo,
¿sí? Ese es todo el recorrido que hace para llegar desde un punto, el punto de inicio, hasta el punto final, y a eso le llamamos distancia. El de la parte izquierda sí es una distancia que recorre un poco menor porque le hace solamente una curva, pero todo ese trayecto representa la distancia desde el punto de inicio hasta el punto final. Para identificar el desplazamiento lo haremos en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? La palabra desplazamiento se refiere al movimiento que se realiza desde un lugar hasta otro. Cuando algo se mueve desde una posición inicial hasta una posición final, se dice que hubo un desplazamiento. La distancia y la dirección de la posición final con relación a la posición inicial es lo que nos indica cuál fue la longitud del desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial. El vector se origina desde la posición inicial y su extremo se indica la posición final, mientras que el módulo viene a ser la distancia en línea recta entre la posición inicial y la posición final. Según esto, si el objeto en cuestión inicia y termina su recorrido en el mismo punto, el desplazamiento será igual a cero. El desplazamiento se expresa en unidades de medida como kilómetros o metros e incluye la dirección que según el sistema de coordenadas definido puede ser norte, sur, este u oeste. Aquí tenemos la imagen que nos indica el desplazamiento. Entonces tenemos un coche que hace un recorrido, recorre un trayecto, ¿sí? Que a eso lo denominamos distancia, pero para identificar el desplazamiento solamente tomamos el punto donde arrancó el auto hasta el punto en que se detuvo. Entonces a esos dos puntos los denominamos X1 y X2. Como se pueden dar cuenta, solamente los une una línea recta, que a eso es lo que llamamos desplazamiento. ¿Cómo podemos encontrar ese desplazamiento? Utilizando la fórmula delta x, que es desplazamiento, y utilizamos un vector encima de ella por ser una magnitud vectorial. Entonces delta x o desplazamiento es igual a xf, que es la posición final, menos x sub i, que es la posición inicial desde donde arrancó el auto. Ahora tenemos unos ejemplos para poder identificar y comprender mucho mejor estos dos conceptos. Un ejemplo de distancia dice: si una persona camina 5 metros hacia el norte, 8 metros al este y luego otros 12 metros al sur, la distancia total recorrida será la suma total de cada una de las distancias. Por lo tanto, habrá recorrido una distancia de 25 metros. Entonces hacemos el proceso de suma de 5 metros más 8 metros más 12 metros. En total, la distancia recorrida son 25 metros. Tenemos el ejemplo de desplazamiento. Dice: si una persona camina 200 metros hacia el sur desde su casa y luego regresa, el resultado del desplazamiento será igual a cero, al considerar que su casa fue el punto inicial y el punto final. Ese es uno de los desplazamientos. Tenemos otro ejemplo para este caso. Si un ciclista viaja 3 kilómetros al norte y 5 kilómetros al este, su desplazamiento desde el punto de partida será de 5,83 kilómetros en dirección noreste. En cambio, la distancia recorrida será de 8 kilómetros. Como se pueden dar cuenta, la distancia que recorre es la suma de los trayectos recorridos por el ciclista, pero el desplazamiento será diferente y ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo desarrollado con profundidad. Aquí tenemos un ejemplo práctico de la distancia recorrida. Como se pueden dar cuenta, este auto realiza el siguiente trayecto, ¿sí? Primero inicia recorriendo 20 kilómetros, luego se
desplaza 30 kilómetros y por último termina con 60 kilómetros. Para encontrar esa distancia solo hacemos la sumatoria de los trayectos recorridos, que serán 20 kilómetros más 30 kilómetros más 60 kilómetros. Aquí también podemos identificar la trayectoria, pero en este ejemplo no vamos a dar solución a esta parte. Ahora tenemos un ejemplo de desplazamiento. ¿Sí? Tenemos tres posiciones. La posición es el punto donde se encuentra ubicada una persona. Si en este caso tenemos un plano cartesiano, solamente el eje X, para identificar los desplazamientos que es esta persona. Entonces la posición 1 se ubica en -6, la posición 2 se ubica en 4 y la posición 3 se ubica en -2. Entonces este es el desplazamiento que hace nuestro personaje. Va desde la posición 1 hasta la posición 2 y luego regresa hasta la posición 3. Entonces, en este caso tenemos dos desplazamientos. El primero que va de la posición 1 a la posición 2 y el segundo desplazamiento que va desde la posición 2 hasta la posición 3. Vamos a encontrar esos desplazamientos. El primero, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar nuestra fórmula. Delta X es igual a XF menos XY. Posición final menos posición inicial. El primer desplazamiento. ¿Cuál es la posición final? La posición final del primer desplazamiento es 4. Entonces colocamos 4 y como es la fórmula menos y entre paréntesis vamos a colocar la posición inicial que fue -6. A continuación hacemos operación de ley de signos. Menos por menos nos da más y nos quedaría 4 más 6 es igual a, el desplazamiento 1 sería igual a 10 metros. Ya tenemos el primer desplazamiento. Ahora vamos a ver el segundo desplazamiento. Desde X2 hasta X3. Inició en la posición 2 y terminó en la posición 3. Tenemos que nuestro segundo desplazamiento va a ser, ¿cuál es la posición final? -2. ¿Cuál es la posición inicial? 4, ¿cierto? Entonces -2 menos de la fórmula y 4. -2 menos 4 es igual a -6. Ya tenemos los dos desplazamientos. Ahora sí queremos saber cuál fue el desplazamiento total, desde que inició en la posición 1 hasta que terminó en la posición 3. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tomamos la posición inicial y la última posición que fue la número 3. Entonces, el desplazamiento total será igual. ¿Cuál fue la posición final? O sea, la posición. Él terminó en la posición 3, que será igual a posición final -2 menos de la fórmula y la posición inicial es -6. Colocamos entre paréntesis -6. Ley de signos nuevamente, menos por menos nos da más, nos quedaría -2 más 6 y la posición total es 4 metros. Aquí tenemos ya el desplazamiento. Otro ejemplo de desplazamiento donde miramos a una persona realizando el siguiente recorrido. Tiene esta trayectoria donde queremos encontrar su desplazamiento. Entonces, el primer recorrido fue de 4 kilómetros. Luego se desplazó 5 kilómetros. Queremos saber cuál fue su desplazamiento total. En este caso, como se pueden dar cuenta, al realizar este recorrido, nuestro personaje se formó un triángulo rectángulo. Entonces, para poder encontrar su desplazamiento, no podemos
utilizar la fórmula delta x es igual a posición final menos posición inicial, sino que tenemos que utilizar en este caso, como es un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de sus lados al cuadrado. Entonces vamos a ver que el desplazamiento va a ser igual a delta x es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces reemplazamos la a. La a va a ser 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y aquí realizamos las potencias, 4 al cuadrado nos da 16, 5 al cuadrado nos da 25 y sumamos. 16 más 25 nos da 41. Sacamos la raíz cuadrada de 41 y nos damos cuenta que el desplazamiento de nuestro personaje fue de 6,4 kilómetros. Así culmina esta explicación. Espero que hayan comprendido y que haya quedado claro los conceptos de distancia y desplazamiento. Si tienen cualquier inquietud, alguna duda, estaré pendiente y ahora realizarán unos ejercicios que se proponen en la plataforma virtual. Muchísimas gracias.